Paz y bien, hermanos, bienvenidos una semana más a esta formación de candidatos a profesión. Esta formación en la que estamos analizando en este bloque la Santa Regla, la regla de la Orden Franciscana Seglar. Como ya lo hemos venido haciendo a lo largo de estas, me parece que esta ya es la octava o novena semana, imagínense cuánto llevamos, ya es un montón, ¿no? Más las semanas que no tuvimos formación. Agradezco el favor de su atención, agradezco que estén por aquí con nosotros, que sigan presentes en su formación aún en la distancia, porque pues aún podemos seguir trabajando. El hermano Ángel, en la carta que nos mandó nuestro ministro nacional, en la carta que nos envía y que fue publicada en redes sociales, habla precisamente de cómo nuestras fraternidades han tenido que improvisar de maneras muy creativas para poder acercarse a todos los hermanos. Y no es para ensoberbecernos ni nada, pero sí para agradecer el favor que hacen ustedes de mantenerse en formación. En verdad, les mando un abrazo a todos y bueno, continuamos entonces. Recordarles que estamos viendo regla de la orden y la regla de la orden para nuestro estudio está dividida en 5 partes. La exhortación apostólica, ¿se acuerdan? El breve apostólico, perdón. Después, la exhortación de nuestro Padre San Francisco y por último los 3 capítulos de la regla. El primer capítulo, que es la Orden Franciscana Seglar. El segundo capítulo, que es la forma de vida, que es lo que habíamos estado viendo hasta la semana pasada. Y ahora vamos a comenzar con la quinta parte, que es el tercer capítulo, que es la vida en fraternidad. La vida en fraternidad. En el primer capítulo hablamos sobre la naturaleza de la orden. En el segundo capítulo hablamos sobre la vida apostólica, no tu vida como franciscano seglar, mi vida como franciscano seglar. En este momento, como ya lo habíamos platicado, vamos a hablar sobre la vida de la fraternidad, la vida de nuestras fraternidades, nuestros grupos de reunión, la vida de cómo se administra, se dirige y cómo fructifica la vida de fraternidad. Para eso, el día de hoy vamos a ver del artículo 20 al artículo 23 y la próxima semana, con el favor de Dios, estaríamos viendo del capítulo 24 al 26 y estaríamos finalizando nuestro estudio de la regla en ese punto. ¿Sí? Bueno, recordarles nada más, es vida de fraternidad. Ya no estamos viendo la forma de vida, sino la vida de la fraternidad, el conjunto. Y eso es importante recordarlo, el conjunto, la vida de fraternidad, porque sobre eso es la concepción que vamos a tener para el estudio de nuestra regla, especialmente en este capítulo número 3, que es la quinta parte de nuestro estudio de la Santa Regla. Y como ya les he pedido en sus tareas, espero que les hayan puesto títulos o hayan hecho su esquema sabiendo de qué habla cada artículo. Artículo 20, que es el primero de este capítulo, nos dice que las fraternidades, que toda la orden se divide en fraternidades. Toda la orden se va a dividir en fraternidades. Lógicamente, si vamos a hablar de la vida de fraternidad, lo primero que tiene que hacer la regla es determinar. Toda la orden se divide en fraternidades. La vida es en fraternidades. Pero no se entienda este término como fraternidad universal o la virtud de la fraternidad, como ya lo analizamos en el capítulo pasado, sino en la estructura de la orden que va a ser la organización, la fraternidad. Muy bien, toda la orden se divide en fraternidades. Y estas fraternidades pueden ser de diferentes tipos o de diferentes niveles. No me voy a meter a los tipos de las fraternidades. Solo quiero que sepan que existen fraternidades locales y fraternidades particulares. Fraternidades locales y particulares. Son 2 tipos de fraternidades, estructuras de fraternidades que van a existir y que es importante que ustedes identifiquen. Las vamos a analizar con mayor profundidad cuando lleguemos a las constituciones de la orden. Por lo pronto solo quédense que hay fraternidades locales y fraternidades particulares. Y para nuestro estudio en este momento vamos a analizar las fraternidades locales, pero bueno, al final funciona para todas las fraternidades. Muy bien, las fraternidades se dividen en 4 niveles. 4 niveles.
El primer nivel es el nivel local. El segundo es el regional, el nacional y el internacional. Son 4 niveles. Oiga, hermano César, pero ¿y el de la diócesis? No, no existe ese nivel. Hermano César, ¿y el de la provincia? No, no existe ese nivel. Para nosotros existen fraternidades locales, fraternidades regionales, fraternidades nacionales y fraternidades internacionales. Bueno, la fraternidad internacional, perdón. Y solo donde existan pocas fraternidades en países donde existan pocas fraternidades y no puedan alcanzar al menos 15 fraternidades locales, entonces no es necesaria la región y se puede decir que hay fraternidad local y luego nacional y por último la internacional, dispensando la necesidad de la regional. Pero donde sí se puede y sea factible, siempre va a existir una fraternidad regional. ¿Cuál es la fraternidad local para nosotros? Pues nuestra amada fraternidad local de San Roque. Esa es nuestra fraternidad. La fraternidad regional a la que nosotros pertenecemos es la región de Nuestra Señora de Zapopan y Santos Mártires Mexicanos y que comprende la zona del occidente de la zona metropolitana de Guadalajara, que es el municipio de Zapopan, la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas y la región Valles de Jalisco. ¿Se acuerdan? Lo que es la zona del tequila, la zona de la ruta del tequila, ¿no? Desde Arenal, el Arenal, Amatitán, Tequila, Meca, Magdalena y de este lado Tal, Etzatlán, toda la zona cañera, ¿no? La región Valles, que es tan calurosa, por cierto, ¿no? Bueno, esa va a ser nuestra región y dentro de nuestra región existen, tengo entendido que 18 fraternidades locales activas. Esa es nuestra región de Nuestra Señora de Zapopan y Santos Mártires Mexicanos, que es a la que nosotros pertenecemos. Después hay una fraternidad nacional, que es la Fraternidad Nacional de México, y a la cual pertenecemos nosotros, a la cual pertenece nuestra región, y si mal no lo recuerdo, somos 25 fraternidades regionales en toda la fraternidad nacional. Y por último, la fraternidad internacional, a la que estamos inmersos todos, en la que estamos inmersos todos. ¿De acuerdo? Son 2 tipos, bueno, siempre debe haber una fraternidad y existen 2 tipos de fraternidades, locales y particulares, pero siempre va a haber 4 niveles diferentes: local, regional, nacional e internacional. Y es indispensable que exista la fraternidad. Así nos organizamos, por fraternidades. Por eso cuando me dicen, ay, allá el grupo o allá la casa, no, es la fraternidad. Y toda la orden se compone de fraternidades. Bueno, de esto nos va a hablar el artículo 20, de la fraternidad y sus niveles, los niveles. Bueno, el artículo 21 nos dice que todas las fraternidades son animadas y dirigidas por un consejo y un ministro. Por un consejo y un ministro, ministro al cual también se le puede llamar presidente. En México es muy común que les llamemos ministros, pero un ministro o presidente, un consejo y un ministro. Esto es indispensable. Todas las fraternidades, ya sean locales o particulares, y en sus 4 niveles, local, regional, nacional o internacional, están animadas y dirigidas por un consejo y un ministro o presidente. Y este consejo y ministro deben ser electos por todos por los profesos, no por todos, por los profesos. Los hermanos que están en procesos de formación y que no han emitido una profesión no pueden participar ni de la elección ni de ser elegidos. Las constituciones van a hablar después de voz pasiva y voz activa. Por lo pronto tienen que saber, un consejo, un ministro, electo por los profesos de acuerdo a las normas del derecho constitucional. Imagínense lo que estoy pensando. El derecho canónico y el derecho particular de toda la orden, que es la regla en las constituciones de la orden. Muy bien, ¿de acuerdo hasta aquí? Quiero detenerme un poquito porque la regla es muy clara cuando habla sobre el consejo y los ministros. El
el servicio que se presta ante la fraternidad, pero por supuesto para Dios, es un servicio definitivamente, y eso hay que entenderlo. No es un puesto, no es un cargo, es un servicio, es un oficio que le prestamos a Dios, a nuestras fraternidades. Y es por un tiempo limitado. No existen los ministros vitalicios, no existen los consejos que se pueden quedar ahí para la eternidad. No, es por un tiempo limitado y que las constituciones en su interpretación o en su regulación de la regla nos van a explicar muy bien de cuánto tiempo es este servicio, este oficio que prestamos. Y es sobre todo una vocación, no una vocación, sino un servicio de nuestra vocación. Dada nuestra vocación como franciscanos seglares, sabemos que prestamos un servicio sin aferrarnos, sin creérnosla como los superiores, sino como prestadores del servicio, como administradores de las realidades temporales y de los bienes, como ya lo hemos venido platicando en capítulos anteriores. Y todas las fraternidades se estructuran de maneras diferentes, claro, animadas y dirigidas por su consejo y reguladas por una fraternidad de un nivel superior o por los consejos de nivel superior. Es decir, nuestra fraternidad local tiene una estructura, sí, como la orden lo marca, pero con ciertas particularidades. Eso es de acuerdo a la realidad de nuestra fraternidad local y nuestro consejo y nuestro ministro así lo han determinado. Eso pasa en las diferentes fraternidades. Vamos a encontrar cosas muy semejantes, pero también cosas muy particulares de acuerdo a las realidades. Muy bien. Solamente quiero recordarles, existe el consejo local de nuestra fraternidad, con nuestro ministro, con viceministra, coordinador de la formación, secretario, ecónomo, promotor vocacional, coordinador de la NIFA, coordinador de la DOFRA, representantes de la CUFRA ante la OFS y de la OFS ante la CUFRA, 2 vocales y nuestro asistente espiritual, que es el reverendo padre Fray Fernando Tobar. ¿Se acuerdan? Ese es nuestro consejo de la fraternidad. De la misma manera, existe a nivel regional, en la fraternidad regional, un consejo regional que es quien nos regula a todos nosotros. Y a nivel nacional existe un consejo nacional al cual por sus siglas le llamamos el CONAM, Consejo Nacional de México, CONAM. ¿Sí? Para cuando me escuchen decir, es que el CONAM, el Consejo Nacional de México, que es uno de los máximos órganos en la fraternidad nacional, que es quien determina y guía a la fraternidad nacional. Y por último, existe el Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar, que por sus siglas se llama CIOFS, Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar. Ahí el ministro internacional, el hermano Tibor Kauser, ya lo he platicado en algunas ocasiones, y el Consejo Internacional, que es quien regula a toda nuestra orden. Bueno, el artículo 22 nos va a hablar en específico sobre la necesidad de la fraternidad local. ¿Sí? La primera fraternidad que va a ser la primera célula de toda la orden. Pero para que exista la fraternidad local no es suficiente que nos reunamos aquí un numerito de hermanos y digamos, ya queremos ser una orden o una fraternidad. No, hay un proceso determinado por el derecho de la Iglesia, el derecho canónico, y por nuestra legislación particular. Las constituciones, cuando las analicemos, nos van a explicar cómo debe ser ese proceso y qué requisitos se deben cumplir. Lo que sí la regla nos lo deja muy claro es que la fraternidad, para que sea una real fraternidad de la orden, como lo vimos en el artículo número 2, ¿se acuerdan que era necesaria la fraternidad local? Tiene que ser erigida canónicamente. Todas las fraternidades locales deben ser erigidas canónicamente. ¿Qué significa esto? Hay que checar el canon 309 y ahí nos explica. Hay una erección, es decir, hay
una determinación de parte de la iglesia con una acta y un proceso jurídico que le da una personalidad jurídica en la iglesia. Hagan de cuenta que le dan como su fe de bautismo o su acta constitutiva, pero de elección canónica, y que la hace que se quede ahí. Y eso lo determinan los superiores y lo autorizan los obispos, de tal manera que nadie nos puede sacar de ahí, y si nos sacan, de todos modos la fraternidad sigue estando elegida canónicamente, con personalidad jurídica, ¿sí? Como si fuera una empresa, comillas. Mal ejemplo, pero algo así. Y así, cuando es elegida canónicamente, se convierte en la primera célula de toda la orden. Puesto que si no existieran las fraternidades locales, pues ¿para qué queremos regionales, nacionales e internacionales? La fraternidad local va a ser la primera célula y de la cual nace y emerge toda la fraternidad, toda la orden, por la cual no podríamos existir. Es esta pequeña familia, esta primera iglesia doméstica, ¿no? Como las familias, que con ellas se generan las sociedades, nuestra iglesia. Pues de esa manera, la primera célula es la fraternidad local, que necesita ser elegida canónicamente, que necesita tener un consejo y un ministro, y en esta fraternidad local se debe privilegiar el sentido eclesial, o se debe buscar que el hermano viva el sentido eclesial así, genuino, y la vocación franciscana. Ustedes ya lo leyeron, no me lo estoy inventando, ahí lo dice. Es el momento privilegiado, el lugar privilegiado en el cual podemos experimentar nuestro sentido eclesial, es decir, nuestro sentido de ser iglesia y no islas, y en el que podemos desarrollar nuestra vocación franciscana. Pues sí, entre franciscanos, con nuestros hermanos. Y por último, para poder pertenecer a estas fraternidades locales, es necesario que todos los hermanos hagan una petición. Una petición, ¿a quién le dirigen la petición? Al consejo y al ministro de la fraternidad. Todos los hermanos deben pasar por este proceso de formación, de petición y de incorporación a la fraternidad. Porque no nada más, como lo decía en el artículo 22, no nada más es plantarse y decir, soy franciscano seglar y me compro un escapuelo y una cuerda. Pues no. Hay que pasar por un proceso de vocación, proceso vocacional. Para eso es necesario que se presenten peticiones a las fraternidades por medio de su consejo y sus ministros, y entonces el consejo y el ministro determinen la incorporación del hermano, pero no es para todos, y el consejo puede rechazar hermanos, o puede pedir al hermano que no continúe con su proceso, porque al final el consejo y el ministro son los encargados en ese tiempo limitado de salvaguardar, cuidar, atender, guiar, dirigir a la fraternidad. Y por tanto también tienen el deber y la obligación de aceptar hermanos o no dejar ingresar hermanos. Y en ese proceso de incorporación existen 3 etapas marcadas por la regla y que después analizaremos en las constituciones y en los planes nacionales de la formación. Pero existe un tiempo de iniciación, un tiempo de formación, que dice la regla que al menos debe durar 1 año, y por último la profesión de la regla. Anteriormente esto era postulantado, noviciado y la profesión perpetua o solemne. Actualmente le pudiéramos llamar las etapas iniciales, que son los simpatizantes, los aspirantes y nada más. El periodo de formación, los candidatos a profesión, que son ustedes, y la profesión, los hermanos ya neoprofesos o perpetuos. Lo que sí la regla deja muy claro, y lo pone en un párrafo particular, lo deja muy claro, es que la profesión es de por sí un compromiso perpetuo, a perpetuidad, hermanos. Y en esto, ya para no extenderme, quiero dejarlo muy claro. La profesión, es decir, ustedes si así lo deciden y Dios lo permite, y lo solicitan y hacen la profesión perpetua, es perpetua. Vean la palabra, esa perpetuidad. ¿Qué significa esto?
que eso no se va a quitar, las promesas son a perpetuidad. Aún después de la muerte seguiremos siendo franciscanos seglares. Y aún, porque ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, aún aunque usted dijera, quiero renunciar, puedes renunciar a la fraternidad y a tus obligaciones de la fraternidad, pero jamás vas a renunciar a las promesas que le hiciste a Dios, porque las prometemos a perpetuidad. A perpetuidad. Y en eso quiero dejarlo muy claro, porque ustedes están en este proceso. Esto no se quita a bañadas, me decía una hermana. ¿Sí? Esto no se quita, hermanos. Nos hincamos frente a nuestro ministro y sus testigos, con toda la fraternidad a nuestro alrededor que sirve de testigo, pero sobre todo ante el Señor, en su templo, con nuestra Madre Santísima en el retablo, y decimos que me consagro al servicio de su reino y prometo cumplir mi vocación y profundizar en la regla a perpetuidad por el resto de mi vida. Y el resto de mi vida no se acaba con la muerte, porque nosotros viviremos allá en el cielo con el Señor. Así se lo pedimos. Entonces, esto no se acaba nada más así como que, ya no quiero ir. Pues tú le prometes. Y si no le cumples a Dios, pues tú te tendrás que encontrar con su justicia. Por supuesto su misericordia, pero también con su justicia. Por último, nos dice el artículo 23 que hay hermanos que se encuentran en dificultades particulares y que en estas dificultades debemos mantener un diálogo con nuestros hermanos de nuestro consejo y con nuestro ministro. ¿Qué son estas dificultades particulares? Estoy enfermo, no puedo asistir, el trabajo me impide participar de la vida de la fraternidad. Acuérdense que estamos hablando de la vida de la fraternidad, no de mi vida particular como franciscano seglar. Mi trabajo no me lo impide, no puedo, estoy cuidando a un enfermo, tengo que estar viajando, tengo una situación ahí económica, estoy decayendo en mi vocación. Todas esas particularidades, me voy con mi hijo a Estados Unidos, eso es muy común. Todas esas particularidades deben ser habladas con el Consejo de la Fraternidad. Después las constituciones nos van a decir que se pueden solicitar permisos. Es decir, una vez que hay el diálogo, el Consejo de la Fraternidad no crean que van a hacer ogros con nosotros y nos van a decir, no, es que debes cumplir y anatema y te vas a condenar y arderás en el infierno. No, el Consejo de la Fraternidad va a escuchar nuestra petición, nuestra situación, y entonces buscaremos la manera de ayudar al hermano. Eso es lo que hacen los consejos de la fraternidad. Mira, hermano, te podemos dar un permiso de 6 meses para que te ausentes, para que estés más tranquilo, para que medites. El Padre puede hablar contigo, te podemos dirigir con algún director espiritual, no sé, dependiendo de la realidad y la necesidad. Pero siempre tiene que haber el diálogo fraterno, porque hay muchos hermanos que de repente, pues ya me voy. Oye, es que no, ya me cayeron gordos. O hasta que no se vaya el hermano César de ministro, ya vuelvo, porque me cae gordo y no me gusta cómo lo hace. Digo, así hay muchos, bueno, no muchos de esos, pero sí me tocó con algunos ministros, algunos hermanos que decían, ahora sí voy a ir. No, ya mejor ni venga. Bueno, eso es otro tema, ya, perdón. El asunto aquí está en que el artículo 23 nos habla sobre la incorporación, la formación y la incorporación de los hermanos. Y si hay esas dificultades, lo ideal es que lo platiquemos entre nosotros. 20, 21, 22 y 23, y se fijaron, es necesaria la fraternidad y cómo se divide la fraternidad. Todas las fraternidades deben tener un consejo de un ministro con unas funciones particulares, si no viviríamos anárquicamente como tantos casos que estamos viendo en nuestra sociedad, en nuestro país. Después, la fraternidad local tiene una estructura y una manera de llevarse, y para poder pertenecer a esta fraternidad local es necesario pasar por un proceso y tiene que vivirse un proceso de vocación. ¿Se fijan? Hay un hilo en estos artículos que nos van llevando poco a poco. La próxima semana, con el favor de Dios, vamos a ver el artículo 24, 25 y 26. Son solo 3 artículos, pero muy importantes también los 3. Muy importantes. Sobre la reunión de las... Bueno, no, ya me estoy adelantando. Ustedes lo van a leer, o ya lo leyeron, pongan el título a sus artículos
y la próxima semana, con el favor de Dios, los analizamos. Si hay dudas, si hay comentarios, si hay cualquier situación, ya saben, contáctense conmigo y por favor ahí las podemos aclarar. No me quiero extender mucho, les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, por caridad, seguimos unidos en la oración, no decaigan, ahí nos platicamos en el grupo, los demás hermanos que nos siguen en esta formación y no pertenecen a la fraternidad o son de otros grupos de formación, bueno, si hubiera alguna duda, por ahí están mis redes sociales, en la página oficial de la fraternidad me pueden contactar o pueden solicitar mi número de teléfono y cualquier duda o situación la podemos aclarar. Nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Santísima Madre de Socorro. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi fiel afecto os consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy de vuestra Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Roque de Montpellier, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz bien, hermanos. Un abrazo para todos. Cuídense mucho, por favor.